Hoy en La Esfera vamos a conocer en profundidad a la motrileña Ainhoa Ruiz de Morales, periodista e interiorista. Recientemente ha publicado el libro titulado Reflexiones de Domingo, donde encontrarás historias de amor, desamor, ilusión, dolor y sobre todo pasión por todo lo que le rodea. Estudió periodismo en Granada. Por motivos laborales residió en Barcelona durante 7 años, ciudad en la que se especializó en doblaje de cine. Volvió a Motril y se formó como interiorista. Un documental sobre el arquitecto Frank Gehry dio un vuelco a su vida. Actualmente colabora con las revistas El Decor y Run Diseño. Simultáneamente dirige el estudio de interiorismo Arad. De comunicación, para mí era un tema totalmente vocacional. Siempre quise ser periodista, siempre quise ser comunicadora. Y cuando llegó el momento, pues me fui a Granada a estudiar comunicación. Durante esos 4 años, la verdad que fue un aprendizaje continuo, un poner en orden las ideas, es decir, yo siempre he escrito, he intentado comunicarme con el mundo, ¿no? Pero en la facultad te enseñan a poner en orden todo eso, un criterio, un método, ¿no? Que es lo que luego acabas poniendo en práctica. Pues la realidad de esta profesión, ¿no? Porque efectivamente en la universidad pues aprendemos unas cosas, pero luego el día a día funciona de un modo diferente, depende de si es un medio de comunicación generalista o estamos hablando de algo más especializado, pues bueno, te vas metiendo en el mundillo, conociendo a la gente que trabaja en él, cuáles son las maneras de moverte ahí dentro y en lo que te da, la experiencia que te da unas prácticas, yo creo que vale por 3 años de carrera al final, que no es lo mismo, es otro tempo, ¿no? La radio siempre ha sido como la parte más romántica y bohemia en la que yo me hubiese querido dedicar en un momento inicial. Pero es cierto que la intimidad que me da una hoja en blanco, el poder escribir libremente y con con el ritmo que me apetezca, también me gusta mucho, pero la radio quizá tenga un puntito. Bueno, pues efectivamente todo lo relacionado con la voz me llamaba muchísimo la atención. En aquel momento la locución de radio era lo que más me gustaba y el mundo del cine, del teatro, siempre me había llamado muchísimo la atención. Es también como una espinita que he tenido ahí siempre, como una inquietud más que una espinita. Y entonces me fui a Barcelona para hacer ese máster de doblaje, para aprender cómo funcionaba todo lo que había detrás de una película, de una serie, cómo llegaba hasta nosotros mediante la traducción y descubrir cómo proyectar la voz, todo lo que tienes que ir aprendiendo, porque no es lo mismo que ser actor. Ser actor tienen otra metodología diferente, ser actor de doblaje requiere de empatizar con la persona que hay al otro lado, de respirar igual que él, de moverte igual que la persona a la que estás doblando, entonces aprendes mucho también, ¿no? Sí, bueno, ahí decidí darle un giro a mi vida, volví de Barcelona y quizá por una casualidad muy grande pues comencé a estudiar interiorismo. El interiorismo siempre ha sido mi hobby, todo lo que es diseño, arquitectura, decoración, pero nunca me había planteado dedicarme de manera profesional. O sea, es ese hobby que todos tenemos, pero que, pues eso, mi vocación era el periodismo. No esperaba descubrir todo lo que descubrí cuando empecé a estudiar, ¿no? Para mí era como una solución temporal. Yo había vuelto de Barcelona, estaba un poco reubicando, reorganizándome la vida, ver qué hacía, hacia dónde iba, ¿no? Y cuando comencé a estudiar interiorismo, un poco por inquietud, por no estar quieta, porque no sé estar quieta, al mes de comenzar a estudiar, lo que empezó siendo como un llenar el tiempo libre, se acabó convirtiendo en parar mi vida por completo y decidir que tenía que hacer aquella formación completamente, que tenía que dedicar mi vida esos años a estudiar, porque había descubierto algo, una pasión a la hora de dejar volar esa creatividad que no sabía que ni siquiera tenía, ¿no? Entonces, y hubo un documental, ¿no?, como que reafirmó la convicción, sí, ¿no? Sí, eso fue eso más o menos al mes y poco de empezar a estudiar. Lo estaba llevando fatal porque, bueno, pues hacía ya 7 u 8 años que había acabado mi carrera,
pierdes un poco el hábito de estudiar. Después de haber sido toda la vida estudiante, pues ya no era lo mismo, ¿no? Además eran pues materias que yo no dominaba, que no había visto en el instituto ni en la carrera. Se me hizo un poco de bola. Pero de repente un día uno de nuestros profesores pues, nos puso un documental que hizo Sidney Pollack a Frank Gehry. Frank Gehry es un arquitecto que bueno, pues, es uno de los arquitectos más reputados, es el que hizo el Guggenheim de Bilbao, por ejemplo, o las bodegas de Ribera del Duero. Y al comienzo de este documental él habla de su método creativo, ¿no? O sea, él cuenta que pues, cuando tiene que sentarse a diseñar algo es como que lo va posponiendo, va haciendo otras cosas que no tienen importancia, agendando citas, haciendo cosas como que en todo momento para posponer ese enfrentarte a la página en blanco. Al final acabas enfrentándote a eso, empieza a dibujar y cuando va tomando forma, pues él mismo se sorprende porque dice, oye, pues no está tan mal, ¿no? En aquel momento lo que pensé es, bueno, si a Frank Gehry le pasa eso, igual lo que me pasa a mí no es tan raro, ¿no? Y sí que puedo ir por ese camino. Me inspiró muchísimo ese documental, entonces decidí dedicarle mi tiempo a formarme y eso, y a descubrir una profesión que para mí como profesión era desconocida y que se convirtió pues, en la que es mi profesión a día de hoy. Siempre digo lo mismo, soy periodista de vocación e interiorista por pasión, ¿no? Entonces creo que esa parte pues, bueno, es una dualidad muy interesante. If you're a complete layman and not an architectural specialist, what's so hot about Frank Gehry? What's all the fuss about? Some of my colleagues, they think of architecture in a hermetic way. If you do this with it, it ain't architecture anymore. He asked me to make a documentary about him. It's not just that I didn't know anything about making documentaries, I didn't even know anything about architecture. Una cosa que sí que tenía clara cuando empecé a estudiar interiorismo es que en ningún momento yo estaba dejando una profesión porque me hubiese dejado de gustar o porque me hubiese dejado de motivar, sino porque quizá no había encontrado la vía en la que sentirme cómoda. Y precisamente cuando aún era estudiante de interiorismo, pues contacté con una revista de diseño. Todo comenzó porque bueno, teníamos que diseñar una lámpara en clase, teníamos que diseñarla y ejecutarla, entonces buscando información di con una revista que yo no conocía en ese momento. Y bueno, pues empezamos a hablar porque les pedí más información, si me podían ampliar de algo que había encontrado en su web, y a raíz de ahí se me ocurrió la idea de mandarle un email y decirle, oye, que yo además de ser estudiante de interiorismo, también soy periodista, ¿no? A lo mejor podemos encontrar algún punto de encuentro, pues aunque todavía no soy una gran experta en el mundo del diseño, pues sí que tengo una perspectiva pues, un poco particular, ¿no? No me contestaron, pasaron unos meses y me extrañó porque yo decía, jo, habíamos hablado varias veces, parece que había habido un entendimiento, un feeling, y digo, y qué raro que no me contesten. Soy una persona de insistir poco, pero no sé por qué en aquel momento decidí insistir y volví a mandar un email. Y Antonio Luna, que es el editor de Room Diseño, que es la revista con la que me puse en contacto, me contestó en aquel momento bueno, que se había traspapelado por completo el email, que les pillé justo en el cierre de la edición, entonces pues bueno, aquello, pues, la locura que supone el mundo editorial, pues se tradujo en que no me contestaron, pero que por supuesto que podíamos intentarlo. Me dijo, bueno, pues podemos escribir algo para la web y probar a ver qué tal. No se me olvidará nunca, me mandó un artículo para que escribiese un artículo de las oficinas centrales de Nike en Londres. 2 semanas más tarde me estaba mandando textos para la edición en papel y me hice cargo de la sección de interiorismo en la revista en papel, con reportajes de 10, 12 páginas, que ya suponía otro tipo de implicación con la revista. Y bueno, con ello llevo trabajando hasta el día de hoy, que ya son 10 años los que llevamos juntos. Y bueno, a lo largo de estos años también he colaborado con otras revistas, no solamente con ellos. He colaborado con revistas como El Decoración, con House, que es una plataforma para interioristas. Siempre voy haciendo colaboraciones o con algunas publicaciones más puntuales, todo siempre dentro del sector de la arquitectura, del diseño o mesas redondas en las que participa.
y bueno, siempre pues lo que decía antes, esa dualidad, esa perspectiva tanto de periodista especializada ya en ese sector como interiorista que trabaja día a día, pues algo que suele llamar bastante la atención. Reflexiones de Domingo es un proyecto súper personal. De hecho, dudé muchísimo en publicarlo, ¿no? De hecho, un libro que siempre lo digo, se ha convertido en libro un poco por la presión del entorno en que viese la luz, porque nunca he visto quizá esa capacidad o esa entereza para que se convirtiese en un libro que pudiese tocar, que pudiese palpar, que pudiese leer, ¿no? Yo siempre he escrito, no recuerdo no hacerlo. He sido una persona siempre muy sociable, pero con un puntito introvertido, especialmente a la hora de expresar las emociones. Y descubrí en la escritura, en los diarios, cuando éramos niños, que era la mejor manera de expresarme, era la manera en la que contaba verdad sin miedo a ese juicio al que puede pensar la gente, al que puede opinar, al que puede decir, a la réplica. He sido muy pudorosa siempre en ese sentido, entonces encontré en la escritura la mejor manera para comunicarme con el mundo. Hace unos años, 3-4 años, empecé un día a publicar, escribí algo en Instagram, inspirado, pues no sé exactamente en qué, si fue en una fotografía, en una conversación, en algo que me había pasado. Cuando yo empiezo a escribir estas reflexiones, fue 2018-19, pre-pandemia, pre-COVID. Y esa es la primera parte del libro en la que, bueno, yo siempre he escrito desde ese punto intimista, pero quizá no tan desgarrador como conforme va avanzando el libro, ¿no? La segunda parte, la mayoría de los textos, es verdad que hay algunos que están mezclados, pero la mayoría de los textos están escritos en la época en la que estuvimos confinados, en la época en la que se nos privó de mucha libertad, en la que había mucha incertidumbre, que no sabíamos qué estaba pasando en el mundo se paró y nos tocó aprender muchas lecciones por las malas, ¿no? Luego, para mí hay un gran parón de casi un año entre el volumen 2 y el volumen 3 del libro, porque durante ese tiempo, bueno, en mi familia vivimos un momento muy complicado, todos nos contagiamos de COVID, mi hermano pequeño, que es síndrome de Down, y yo estuvimos muchas semanas en el hospital ingresados, él estuvo en UCI un par de estas semanas, ¿no? Entonces fue muy conflictivo y lo más dramático de todo es que mi padre también enfermó y él no lo superó, ¿no? Entonces, por primera vez en mi vida, a pesar de que la escritura siempre ha sido ese rincón en el que volcar todas esas emociones, todas esas cosas que a mí me sucedían, por primera vez no podía escribir. O sea, dejé de ser capaz de expresar todo aquello que sentía porque estaba tan bloqueada, fue tan duro y tan desgarrador la manera en la que tuvimos que vivir todo aquello que hasta que volví a escribir pasaron muchos meses. Y cuando volví a hacerlo, creo que en esos textos hay más verdad, porque hay menos miedo, hay menos tabúes. Para mí ha sido un punto de inflexión brutal en mi vida, el mayor punto de inflexión que he tenido. Hay un antes y un después de 2020. Pues efectivamente Reflexiones de Domingo es el libro que publiqué hace poquito. Todo el mundo me pregunta que, oye, ¿cómo decides publicar un libro? Al final, ¿cómo ha sido ese proceso? Y tengo que decir que no decidí escribir un libro. O sea, es cierto que siempre he querido escribir un libro, es algo que desde pequeñita, bueno, pues todos soñamos, ¿no? con hacerlo. Pero cuando yo empecé a hacer las Reflexiones de Domingo, fue algo muy casual. Empezó como un diario en Instagram en el que, no sé por qué, un día decidí firmar un texto que escribí con eso de Reflexiones de Domingo, y lo que empezó como una casualidad pues se convirtió en un hábito. Llegaba cada domingo y me iba apeteciendo compartir, porque
porque yo siempre he escrito, pero nunca he compartido lo que he escrito, he sido muy intimista en ese sentido, ¿no? Y empecé a querer compartirlo con el mundo y fue evolucionando. Esos textos le gustaban muchísimo a la gente, tenía una respuesta muy grande, pasó casi a convertirse en un blog, pero no le dio tiempo porque se convirtió en un libro. Y ese fue el proceso, no fue algo premeditado, trabajado, es decir, me voy a sentar a escribir un libro, sino que fue surgiendo y luego ha sido un recopilatorio. Muchos se habían publicado, otros tantos nunca habían visto la luz, y ese recopilatorio es lo que se ha convertido en el libro, ¿no? Las redes sociales tienen muchísima importancia dentro de mi profesión, sobre todo, bueno, de las dos profesiones, tanto de la parte de comunicación, en la que, bueno, y ahora con el libro muchísimo más, porque es una manera de darte a conocer, y en el sector del interiorismo es que te diría que si no estás, casi que no existe. A ver, la figura del interiorista no deja de ser una figura de acompañamiento, por un lado, y de ayudarte a tomar las decisiones adecuadas. Una de las principales funciones que tenemos es, por un lado, ahorrarte tiempo. Una obra requiere de una cantidad de toma de decisiones que una persona que no es profesional, para tomar cada una de esas decisiones, tendría que dedicar horas y horas, pues, para decidir, oye, qué tipo de grifería es la más adecuada, cuál es el pladur que yo necesito, cuál es la construcción, el detalle constructivo o las ventanas. O sea, son miles de decisiones que cuando no te dedicas a esto, pues como si a mí me habla, no sé, de medicina, evidentemente no tengo ni idea, para eso está un profesional. Pues nuestro trabajo es ese, el aconsejarle a nuestro cliente cuál es la mejor opción en función de lo que está buscando, asesorarle en cuanto a qué es lo que necesita, porque a veces también pensamos que necesitamos una serie de cosas y no es así, y luego acompañarlo en todo el proceso de ejecución, porque lidiar una obra nunca es fácil. O sea, hay que coordinar todos los oficios, hay que bueno, pues asegurarse de que lo que se ha proyectado previamente en todo ese diseño se ejecute de la manera correcta, ¿no? Entonces esa es la función del interiorista, un poco hacer encaje de bolillos, quizás. En Área de Estudio, que es el estudio que dirijo, somos especialistas en interiorismo emocional. El interiorismo emocional lo podemos explicar de dos maneras. Una es la manera en la que trabajamos con el cliente y otra la manera en la que trabajamos el espacio. Con respecto a la manera en la que trabajamos el espacio, no se trata, digamos que no se trata simplemente de que el espacio quede bonito, de revista, que sea funcional, que sea estético. Todo eso se va a conseguir porque difícilmente un espacio no va a quedar armónico o bonito, ¿no? Pero se trata de ir un paso más allá. Al final, las personas que viven dentro de ese espacio tienen que sentirse cómodas, tienen que sentirse identificadas con lo que los rodea, hay que conocer el estilo de vida que tiene cada persona dentro de su casa para diseñarla de la mejor manera, y todo eso influye en la elección de los materiales, en cómo fluye un poco la comunicación entre las estancias. Hay que descubrir quién eres y sobre todo quién quieres ser dentro de tu propio hogar, y ese es nuestro punto de partida. Cuando descubrimos la persona que quieres ser, entonces entendemos qué materiales vamos a trabajar, cómo vamos a hacerlo, cuál va a ser un poco el objetivo. No es lo mismo una persona a lo mejor que vive sola que una familia con niños pequeños o una pareja que no tiene pensamiento de tener hijos. Todas esas cosas pues hay que tenerlas en cuenta porque las casas tienen que estar personalizadas más allá de que quede bonito. Cuando las obras son largas y el cliente en mitad de todo ese proceso se desespera porque lo ves muy lejano y ves que no avanza, hay una parte inicial de la obra que dices no veo nada, ves como no se ha hecho nada, porque estás con instalaciones, cosas que no son visibles. Yo me llevo al cliente a la vivienda o al negocio que estemos haciendo y nos montamos un picnic. Y intentamos hacer que imagine cómo va a ser, oye, levantarse por la mañana y sentarse a tomarse un café con esas vistas o con los sonidos que hay a su alrededor, porque son, pues a lo mejor está un poco más apartada y son sonidos más agradables, que no son coches, que no son... No sé, se trata de esa parte emocional, llevárnosla a todo el caos de la obra, para que se suavice.
Recuerdo cuando era niña la ilusión que sentía el día que nos daban las vacaciones de Navidad en el cole. Y pensarás que con el calor que hace, hablar de Navidad ahora como que no, ¿verdad? Pero no quiero hablar de Navidad, quiero hablar de esa emoción y al final me entenderás. Con el boletín de notas llegaba a casa y la rueda se ponía en marcha. El árbol ya estaba colocado y el sonido de las campanitas que lo adornaban se convertía en banda sonora porque siempre nos rozábamos al pasar junto a él. Hacíamos planes para ir al cine a ver la película que se estrenaba. Jugábamos a intentar adivinar dónde escondían el turrón de chocolate. Amanecíamos la mañana del 22 con el sonido de las bolas y los niños cantando eso de 150.000 pesetas. ¿A que lo has leído con tonito? El rato que tocaba de tele, estábamos deseando que llegaran los anuncios para empezar con el ritual de «me lo pido», que tantas guerras entre hermanos provocaba para ver quién lo decía antes. En Nochebuena nos quedábamos afónicos de tantos villancicos para que llegara Papá Noel. El Día de los Inocentes recortábamos muñecos durante horas para pegarlos en los ingenuos que se prestaban a ello. Y en Nochevieja lo dábamos todo bailando con el especial de la primera. Y entonces, una vez escribíamos la carta a los Reyes, empezaba la cuenta atrás. Sí, nos la jugábamos bastante echándola ya en enero, pero siempre nos gustó ir al límite. Preparábamos la carta como si fuera un proyecto de manualidades. Despliegue de lápices, colores, pegatinas, dibujos. Incluso quemábamos los bordes para hacerla más especial y que no pasara desapercibida. Lo que más deseábamos estaba entre aquellas líneas y no podíamos no darlo todo. Y entonces íbamos al buzón y ya así solo quedaba esperar. Bueno, esperar y portarse muy bien. Nunca hubo más chantaje emocional por parte de unos padres que los días previos a los Reyes. ¿Estáis en situación? ¿Sentís la emoción de la que os hablo? Los nervios al ver pasar a tu rey favorito en la cabalgata, sacarle brillo a los zapatos para ponerlos debajo de la ventana, preparar la leche, los mantecados y hasta el cubo de agua para los camellos, dejar la ventana entreabierta para facilitarle el trabajo a sus majestades e irte a la cama con tal emoción que cuando finalmente caías dormida era tardísimo. Menuda paciencia la de los Reyes Magos. Pues bien, esa emoción, ese saber que la magia está a punto de suceder, que la carta que llevas escribiendo tanto tiempo llegó a destino y que casi solo queda abrir los ojos la mañana de Reyes y ver que cuando te portas bien y haces las cosas con pasión, lo que más deseas aparece debajo de la ventana. Mi mañana de Reyes favorita llegó. Nació uno de los grandes proyectos de mi vida, mi propio estudio de interiorismo. La ilusión, la gana, el creer que había un modo diferente de hacer las cosas, el confiar en que la vida me iría marcando el tiempo correcto y la parte más inesperada, que me pondría delante a las personas adecuadas. Nunca se puede dejar de creer en la magia porque un día te acuestas y aparecen los Reyes. Quiero compartir con vosotros todo lo que tiene que ver para ser más feliz, en definitiva. Me gustaría dirigirme a vosotros, quiero dirigirme a vosotros desde un lenguaje coloquial para que me entendáis de manera sencilla. De cómo entender de qué estamos hechos los seres humanos, las personas, esas tres dimensiones de las que estamos hechas, nuestro pilar instintivo, ¿no? Aquello que nos ayuda a sobrevivir, nuestra manera de cómo entender, cómo aprender, ¿no? Nuestra parte mental que nos ayuda a orientarnos en la vida, a descubrir, a preguntarnos, a ser curiosos, para poder crecer en nuestro empeño de poder estar mejor, tener mejor calidad de vida. Nuestra otra parte, nuestra otra dimensión más emocional que nos ayuda a relacionarnos unos con otros. Bueno, pues mi propósito es cada semana, cada día que me asumo aquí con vosotros, descubrir algunas pistas, algunas claves interesantes desde cada área de nosotros mismos, nuestra salud, dinero y amor, como dice la canción. Bueno, pues descubrir cómo lograr pasito a paso, lograr esos objetivos que te marcan en tu vida, ese deseo, ese algo que quieres lograr, hacer frente a esa chinita en el zapato, a ese ruido mental. Este espacio dirigido verdaderamente para aquellas personas, bueno, pues que si estás comprometido contigo mismo, contigo misma, si eres una persona que te compromete contigo misma, si eres una persona que te gustaría descubrir puntos de vista mucho más distintos de los que viene acostumbrado o acostumbrada, otros puntos de vista distintos que te hagan ver un poco desde fuera y no a lo que viene entendiendo y creyendo la realidad
que vienes construyendo en tu vida, ¿no? Que viene conformándose, sino una persona que te das ese tiempo, ese espacio, ese momento para ti, desde la curiosidad para conocer más allá de los límites que viene acostumbrado. Pues este espacio va dirigido para ti, estos momentos en el que cada semana que se me brinda, pues bueno, por compartir contigo la finalidad, agitar esa conciencia, dejarte ese espacio, esa dimensión a que tú también cuestiones, no des nada por sentado en tu vida con respecto a cualquier área de tu vida que viene siendo, ¿no? ¿Cuántas veces nos decimos nosotros mismos, bueno, esos famosos es que yo soy, no puedo, no sé, es que yo soy así? ¿Cuántas veces nos estamos limitando nada más que con el poder de la palabra? Cómo sale por aquí y nuevamente retorna a nuestro oído y nos acabamos creyendo esa milonga, en términos musicales, que ya sabéis que me encanta la música. Cómo nos acabamos creyendo esa cancioncita que cada día nos contamos desde que amanece hasta que nos vamos a la camita, y con qué nos vamos, con ese rum rum. Bueno, pues descubrir esos otros puntos de vista muy distintos que obedecen esos miedos, tal vez ese algo que sientes dentro de ti y que no te deja tu día a día estar tranquilo, vivir en paz, tener esa tranquilidad que te digo yo, con el tema de salud, ese pilar esencial de la salud, tal vez de la seguridad, de la economía, del equilibrio, de la tranquilidad que te pueda dar el día a día, el dinero, el trato con el dinero, o por ejemplo las relaciones de pareja, las relaciones con los demás, con tus padres, con tus hijos, con tu pareja, como decía, ¿no? Cómo afrontar, cómo entender al otro, cómo conocernos bien a nosotros mismos a través del otro, en cualquiera de las dimensiones de esos pilares esenciales de los que estamos hechos cada uno de nosotros, nuestra parte visceral, nuestra parte mental y nuestra parte emocional. Cada semana vamos a tratar un tema, por supuesto abierto a que podáis, si queréis, pues traeros, hacer llegar vuestras preguntas, vuestras inquietudes, cuestiones, pues de manera anónima. Oye, que conozco a un amigo que me dice que tal tema, ¿qué opináis? O cómo darle un poquito de claridad. El propósito cada semana de dar un poquito de claridad, de cuestionar, de agitar la conciencia para lograr entre todos, a través de muchísimas herramientas, porque seguro que más de algunos pues conocéis, podéis estar practicando mindfulness, el yoga, meditación. Yo, por ejemplo, me vago con una herramienta muy interesante que se llama Enneagrama, ¿no? Pues cómo, de qué manera, con herramientas muy interesantes, poder lograr verlo todo más claro en la vida y poder lograr tus objetivos, tus deseos, porque un deseo no cambia nada, una decisión sí lo cambia todo. Esa decisión de asomarte cada semana aquí a este espacio al que te invito y crecer entre todos, ¿de acuerdo? Ya sabéis, un besito y hasta el próximo día. Estamos con Fina Casanova, a la que casi habría que presentar como una experta en proyectos didáctico-artísticos, porque el año pasado fue coloreando a Picasso, este año Lorca y sus amigos. Estamos viendo el resultado de este trabajo desarrollado durante todo un curso, ¿no? Entiendo. En fin, lo primero que se me ocurre es que para llevar a cabo un proyecto así, lo primero es que hay que tener ganas, ¿no? Sí, hay que tener ganas. Te tiene que gustar mucho la pintura. Y luego a partir de ahí todo es muy fácil, porque es contagiar contagiar lo que tú sientes. Entonces todo lo que se hace con pasión se contagia instantáneamente. Vamos, no es complicado, es muy fácil. Pero has tenido que trabajar con niños muy pequeños, de 4 o 5 años. Sí, pero como ya este es el segundo año, pues quieras que no tenga un poco de experiencia, entonces hemos seguido el procedimiento natural. Primero adaptarnos a la pintura. El primer trimestre todo de conocimiento de técnica, investigar mucho en las cosas, y luego ya la siguiente parte del proyecto, a partir de enero, pues entonces ella realizar las obras que queríamos hacer, en concreto cada uno la que ha querido, ha escogido el dibujo de Lorca que más le ha gustado y lo ha coloreado como lo ha querido. Ya ves que los colores son muy fuertes y los de Lorca eran muy pálidos, A lo largo de este año hemos aprendido muchísimo de Lorca, ¿no? Mucho más de lo que quizás sabíamos. No obstante, Federico es conocido sobre todo como poeta. ¿También le gustaba la pintura? Sí, es un dibujante nato, vamos. Desde chico ya le estaba haciendo a sus primas dibujitos para que la bordaran cojines y colchas y pañuelos y eso, ¿no? Desde que era muy pequeño, ¿no? Y luego pues eso siempre estaba haciendo, y cuando empezó a despuntar con 20 años o menos, ya hizo exposiciones
Hizo exposiciones de dibujos surrealistas, sobre la época de la vanguardia. La exposición se titula Lorca y sus amigos. ¿Quiénes eran esos amigos? Pues mira, amigos, por ejemplo, como Hermenegildo Dolán, que es marionetista, famoso, vamos, que era el que le hacía las marionetas, el que hacía el Guiñol, donde luego representaría pues todas las obras que escribió García Lorca para Guiñol. Y esos 3 cuadros de ahí, por ejemplo, son escenografías de unas marionetas hechas a medias con Hermenegildo Dolán. Luego, otro amigo era Dalí. Ese cuadro que hay aquí, ¿ves? La muchacha a la ventana es de Dalí. Otro cuadro que hay allí de Manuel Ángeles Ortiz, que también era muy amigo. También Buñuel, el director de cine, era muy amigo, aunque tuvieron una relación muy tumultuosa. Buñuel, Lorca, Dalí, esos tres eran amigos y a veces un poco enemigos, ¿no? Se ponían un poquito de zancadillas y de historias, pero en fin, como todas las personas que tienen mucho... Sí. Hace un momento hemos escuchado las loas que te ha echado, los piropos que te ha echado el delegado de Educación. También tú comentabas que algunas madres son un poco escépticas o han sido un poco escépticas en cuanto al valor práctico, ¿no?, de este proyecto. ¿Qué nos puedes decir acerca de este asunto, de si es o no es una pérdida de tiempo? Bueno, evidentemente no es una pérdida de tiempo, ¿no? Es una ganancia de tiempo porque haciendo este tipo de actividades se desarrollan todos los conceptos básicos que se tienen que desarrollar por medio de otras a lo mejor mucho más aburridas, o de las típicas fichas, si estás todo el día pintando, estás aprendiendo matemáticas sin darte cuenta, estás sabiendo lo que está arriba, lo que está abajo, los colores, todo, incluso estás haciendo seriaciones, está de todo, todos los aprendizajes sociales, naturales, todo. No es una pérdida de tiempo, hay gente que piensa todavía, bueno, afortunadamente muy poca gente, porque en realidad cuando uno ve a su hijo cómo está entusiasmado ya, dice aquí, y además ahí cómo va madurando, ¿no? Dice, aquí va bien la cosa. Para este proyecto, y creo que también para el anterior, has contado con el apoyo y con la financiación de la obra social de la Caja de Granada y de la Delegación de Educación. ¿Tienes algo previsto para próximos cursos? Pues sí que me gustaría presentar otro proyecto, la verdad, pero no creo yo que tenga ya la suerte de que me concedan por tercera vez la beca de investigación. Me gustaría muchísimo hacer algo sobre Velázquez, por ejemplo, que tiene que ser algo muy diferente a esto, porque evidentemente a mí me gusta mucho la pintura, pero yo no pintar un Velázquez tiene tela marinera, ¿no? Entonces me gustaría acercar a los niños a Velázquez, porque ya en la anterior experiencia de Picasso hicimos algunas con las meninas y eso, y Velázquez es un pintor que a los niños les gusta muchísimo, porque el realismo también le gusta a los niños, ¿no? Y la parte de la luz, y que Velázquez es una maravilla. Entonces me apetece Velázquez también. También estaba pensando en algo de escultura con material de reciclaje. Me apetecía también hacer escultura, por hacer otro soporte, otro medio diferente, ¿no? Pero de aquí a un mes o dos ya me decido, que es cuando van a salir las nuevas convocatorias.